¿Tienes conteo? Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes en el primer programa de Punto y Seguido, donde vamos a abordar temas que sabemos que va a ser de interés para todos ustedes, para todas las personas que nos están siguiendo. Y bueno, quiero darle la bienvenida y saludar afectuosamente a dos grandes especialistas en diferentes temas. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló, buenas noches, Ramón, muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos listos ya. Al 100. Y el maestrazo, Roberto. Ramón, Angélica, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y con toda nuestra audiencia el día de hoy, acompañándolos un momento, un buen rato agradable y de aprendizaje. Pues es lo que vamos a intentar para todos ustedes, los que nos están siguiendo en este momento por Red Producciones, que esto sea un rato agradable, un rato de reflexión, un rato de superación. Y vamos a iniciar este programa con un tema que es muy sensible. Hoy se cumple una semana de que vivieron muchos ciudadanos mexicanos una experiencia que la han citado como horrible, que fue el terremoto, y hace una semana que sucede el terremoto, se cumplieron 32 años del terremoto de 1985. Y el tema de hoy que les quiero proponer a ustedes es la resiliencia social. ¿Cómo es? Para muchos que nos están viendo, este concepto no lo conocen. No sé, Angélica. Los ingenieros lo conocen muy bien. Los ingenieros. ¿Te parece empezar tú con esa observación? Se ha traído el término ahora al aspecto psicológico. Y como sé que ustedes son los especialistas, entonces ese se los dejo a ustedes y ya ahorita me iluminarán al respecto. Pues yo te puedo decir que desde el aspecto psicológico, los psicólogos acuñamos este concepto como la capacidad de los seres humanos para salir adelante exitosamente de alguna tragedia, de algún accidente pues aparatoso o alguna pérdida familiar. Y en este caso, principalmente como el tema que está sacando ahorita a colación, Ramón, del terremoto que pues sacudió a nuestro país en varios estados de la República. Esta capacidad que tienen los seres humanos es increíble. Lo pudimos ver en la solidaridad de las personas que estuvieron con esa casta de salir adelante, de poder ayudar a otras personas a salir de donde estaban, tanto físicamente como emocionalmente. Yo te puedo decir que dentro de esta resiliencia está constituida por una competencia humana, que esta misma competencia humana está compuesta por procesos cognitivos, que es el conocimiento, y entre mayor conocimiento es mayor la capacidad que tiene cualquier persona de salir adelante. Luego viene la parte del proceso de relaciones emotivas, en donde la emoción o la emotividad de las personas de sentir lo que está sucediendo a su alrededor, o también del proceso relacionado en cuanto a las personas que están dentro de ese proceso de tragedia. Y finalmente, el conductual, que una parte de nosotros, cuando practicamos ciertos comportamientos que nos van llevando a resolución de problemas constantemente, nos permite tener la capacidad de recrear o de mantener una postura ecuánime, estable en una tragedia. Pero si no estamos acostumbrados a llevar un comportamiento de resolución de problemas en nuestras vidas, nos cuesta mucho trabajo. No es imposible, pero sí nos cuesta un poquito más de trabajo porque no es algo habitual. No lo convertimos en un hábito. Y en la medida que lo convirtamos en hábitos, eso nos va a permitir salir adelante con mayor facilidad. Luego viene la parte de lo que comentabas ahorita de 1985. El término resiliencia empezó a hacer crecimiento y empezó a crecer en sí como concepto desde los 80s, donde las ciencias sociales mencionaban que la capacidad del ser humano psicológicamente empezó a desarrollarse por esa tragedia tan fuerte que hubo en México. Entonces viene a colación todo esto por
por la capacidad de todos los seres humanos que salieron a la calle a ayudar a otras personas, a pesar de que había gente, ¿sí?, de sus familias, de sus amigos, que estaban padeciendo una situación difícil, y que esto obviamente era pues algo que emocionalmente los estaba conectando, ¿no? Pero que al mismo tiempo les permitió salir adelante. Hace unos instantes, hace una hora aproximadamente, escuché a un especialista donde él hace una separación sobre la violencia y la agresión. Entonces me quedó muy en el pensamiento cuando él dice que la agresión dentro del ser humano es resiliencia. ¿Sí? Tú, desde el aspecto de los temas que dominas, Roberto, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, hay varias cosas, o sea, yo no lo veo solamente frente a la tragedia. Creo que es la capacidad del ser humano frente a adaptarse a los hechos que le suceden, a los hechos que considera malos, porque es una cuestión también de percepción, de cosas que afectan a tu vida, que te duelen, y cómo te vas recuperando. Entonces hay una frase genial, lo que no te mata te fortalece. Entonces todos somos resilientes, todos tenemos esa capacidad, y para mí no parte de una sola cuestión, como lo decía, como lo comentaba Angélica. Pues las personas interactuamos en cuatro espacios a lo largo de nuestra vida. En la familia es un espacio, el otro es la escuela, la comunidad y la sociedad, y en el ámbito laboral. Son los espacios en los que nos desarrollamos. ¿Sí? Y obviamente en uno podemos estar bien, en otros podemos estar mal. Todo tiene que ver en cómo convivas con las personas y lo que te va sucediendo, cómo lo asimiles tú y cómo trates ese cambio. Tienes que estar consciente de que te tienes que adaptar al cambio, tienes que aceptar los cambios, y eso tiene que ver también con resiliencia. En el tema de derechos humanos es muy interesante cómo el trato que le podemos dar, porque a final de cuentas, cuando te afectan a tus derechos o cuando no se te garantizan tus necesidades por parte del Estado o por la familia, etcétera, según a quien le corresponda, es cómo te recuperas tú frente a la pérdida de esa confianza en las instituciones que están diseñadas para garantizarte tus derechos o tus necesidades. Entonces nosotros vemos que el activismo social, las organizaciones de la sociedad civil, parten de estas situaciones adversas que le suceden a las personas en lo individual o en lo colectivo, y que eso activan. No te mató la falta de algo, ni el hecho que consideras malo para tu vida, ¿sí? No lo hizo, y eso te fortalece y comienzas a participar en la sociedad de distintas formas frente a lo que le sucede a la sociedad, por decir algo, en este caso de lo que estaban ustedes hablando de las tragedias, pero también frente a la violación de los derechos humanos y de la no garantía de los derechos para podernos desarrollar y ser felices. Entonces lo podemos ver en lo individual o en lo colectivo, pero siempre esa capacidad del ser humano estará dentro de cada persona, de no tirarte al piso cuando te sucede algo, y de la capacidad que tienes de levantarte para seguir adelante en tu vida. Me surgen dos cosas, se las voy a dejar aquí y nos vamos a ir a una breve pausa. Una de ellas es el tema que mencionaste sobre, vamos a llamarlo, tragedias, ¿sí? Y la otra es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita cuando hablas de que las asociaciones o los entes que están diseñados para asistir o apoyar, van y llevan el recurso o llevan la ayuda, pero también vimos cómo hubo ciertas reacciones violentas, ¿sí? ante el manejo de pues es el hartazgo social, también esos. es un reflejo, la gente está, las personas están cansadas, están cansadas de lo que sucede, y de quien te tiene que garantizar derechos, a final de cuentas te los aplasta más,
como que está tergiversado el término de la solidaridad. Ahorita ahondamos en eso, ¿te parece? Nos vamos a una breve pausa, nos vamos a una breve pausa porque aquí el tiempo no perdona y regresamos en lo que decimos ya. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y en el cielo nada cocerá. Y como alma que lleva el hambre. Para esto, solo despertar. Pues estamos de regreso y agradecemos que nos estén acompañando en este momento. Más adelante vamos a mandar unos saluditos. Y la pregunta fue, en cuanto a lo que estamos viendo, yo observo dos situaciones. ¿Será necesario que la gente viva de eventos como el que acaba de pasar hace una semana, o las réplicas que están sucediendo, o en su efecto la gran recesión que hubo en el 94, o un magnicidio, o un tsunami? ¿Será necesario para que la gente entienda que la resiliencia la llevamos con nosotros mismos? Aquí es bien importante mencionarles que obviamente la resiliencia se aprende. Es parte de la formación que tú llevas en familia. Si en familia aprendes a salir adelante ante los retos, o simplemente cualquier situación que se te presenta, estar un paso adelante, eso lo vas aprendiendo. Y cuando sucede alguna tragedia, estás preparado para resolver, para enfrentar. Pero si no tienes esa educación desde casa, es un poco más difícil, porque lo tienes que aprender a golpes, lo tienes que aprender con la sociedad, lo tienes que aprender en un trabajo, por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con la situación que te está sucediendo, o cuando esperas más de lo que realmente recibes de la sociedad o del Estado. Pero lo que estás mencionando, por ejemplo, el aprenderlo a golpes, ¿a qué tipo de golpes te mencionas? ¿Emocionales o los físicos? De la vida. Ambos de la vida, exactamente. Porque, por ejemplo, ¿Sí? aquí el especialista en derechos humanos, pues inmediatamente nos va a dar una jalada de orejas retóricas, ¿no? No, lo que pasa es que lo triste del asunto es cuando no aprendes. Mira, ¿cuántas veces no hemos caído y nos hemos levantado en lo que nos pasa en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros podemos contar las veces que hemos tenido que comenzar de nuevo respecto a algo? Es una infinidad, o sea, nadie puede decir que no lo ha hecho. El problema no es ese, el problema es que no aprendas de lo que te sucede, porque las personas vivimos aprendiendo, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Entonces, lo primero es, como lo decían, o sea, que tú tengas la capacidad de levantarte. Y eso es la aceptación del cambio. El segundo punto entonces sería vivir aprendiendo, o sea, que tienes que aprender de lo que te sucede, porque si no, pues nos la vamos a pasar a garrotazos o toda la vida, como tú lo mencionas. ¿Factores socioeconómicos tendrán que ver? Mira, sí y no. O sea, hay ciertos factores que afectan a la vulnerabilidad de las personas, o sea, que nos vuelven vulnerables y que tienen que ver con accesibilidad, con discriminación, con no inclusión, con pobreza, con marginación, con falta de educación, etcétera. Muchas personas lo pudieran pensar que son, o sea, que sí, que influyen, pero cuando tú sabes en dónde estás, exactamente en dónde estás parado y qué es lo que, qué es lo que requieres, te pueden suceder cosas, pero siempre tendrás la actitud de levantarte, o sea, de seguir adelante. Es esa energía, pero es esa energía positiva, y eso tiene que ver con la resiliencia, o sea, que te adaptes al cambio y que aceptes que hay cambios, ¿sí? Y cuando aceptas que hay cambios, o sea, cambios en tu vida, en lo personal, y cambios sociales, entonces aprendes de ellos y sigues adelante. Ese es un sentido de determinación que sería una tercera característica, por decirlo, de la resiliencia. Pero también tiene que ver la resiliencia con lo que comentaba Angélica, o sea, con tus redes de contención.
Yo les comentaba ahorita, igual que Angélica, sobre la estructura socializadora de las personas, pero esa misma estructura socializadora es tu red de contención como persona, Adam. ¿A qué me refiero? Cuando a ti te sucede algo, te sucede un hecho negativo hacia tu vida, que caes en un problema, ¿quién es la primera red de contención? Tu familia. Si tú no lo puedes resolver solo, acudes a tu familia. Después, o sea, acudes a tus redes sociales, a tus amigos, pero primero estará la familia y después viene la comunidad, ¿sí? Y después en ciertos casos actúa el Estado frente a todo eso. Entonces todo ese es un proceso resiliente que te ayuda a ti a levantarte y a salir adelante de las cosas, o sea, de las cosas que te suceden, porque no podemos solamente hablar de las tragedias, o sea, resiliencia también es vivir un duelo, en este caso claro. ustedes en lo individual. Mencionaste que si la persona no quiere aceptar un cambio, estás hablando de un cambio conductual. ¿Qué tan complicado es o qué tan fácil es que la persona pueda realizar un cambio? Existe la resistencia al cambio, obviamente, y va a depender mucho de la facilidad de la persona de adaptación, como lo mencionaba Roberto hace un momento. La capacidad de adaptación que tiene el ser humano radica en la experiencia que haya tenido. Si esta persona fácilmente se adapta a situaciones, cambios de trabajo, cambios de ciudad, cambios de lo que sea en su entorno, si se le facilita o se resiste, eso le va a permitir o salir adelante o quedarse estancado. Como lo decía la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ella mencionaba los 5 pasos para superar un duelo, por ejemplo, como lo mencionaba Roberto, porque estamos hablando de una tragedia, de un duelo, de algo que nos está sacudiendo ahorita, que es como el terremoto, donde pues empieza el proceso de negación, donde esto no está pasando, ¿no? Luego viene el proceso de ira, es que ¿por qué yo? Y cuestiono, y luego viene la parte de la negociación, es que si yo no hubiera ido, si no hubiera estado ahí, luego viene la imploración. Exacto, luego viene la parte de la depresión, donde se viene para abajo la persona, pero luego se levanta, que es donde viene la aceptación finalmente, ¿no? Entonces, este proceso es en todas las etapas de su vida, o sea, no en una tragedia, no en un terremoto, en todas las etapas de su vida, cualquier situación, por más trágica que la vea, para esa persona es trágico, pero a lo mejor para otras personas no, pero finalmente tiene que pasar por ese proceso. Esto que acaba de suceder hace una semana, yo lo percibo de esta forma. Dicen algunos que son, gracias, analizar esta parte, que dicen cómo la gente reaccionó de una forma resiliente. Yo más bien lo que veo es de que sí, de alguna manera reaccionó, si no me quiero contradecir en lo que estoy diciendo, pero tuvieron que pasar 32 años, porque a fin de cuentas hubo tragedias, a fin de cuentas todavía están realizando trabajos de rescate a una semana. A fin de cuentas hay estructuras que están en riesgo. Entonces, mi conclusión es esta, ¿no? De que las tragedias, si hubiéramos aprendido de haber hecho un cambio resiliente, si hubiera previsto, por ejemplo, el derrumbe de las estructuras, estoy finalmente filosofando, ¿sí? No sé, Roberto, aprovecho para cambiar la pila del micrófono. Bueno, no, creo que no estás del todo filosofando. Mira, la resiliencia tiene que ver también con tu capacidad de reflexión, o sea, aprender de lo que te sucedió para no solamente levantarte, sino seguir caminando en un buen sentido, o sea, en pocas palabras, no volver a tropezar con la misma piedra. Y en este caso que ustedes que estás hablando tú de la tragedia respecto al terremoto, creo que no solamente no aprendimos nada, ¿sí? Sino que nos lleva a algo más, más complicado. No exigimos nada. O sea, si el Estado es quien tiene la rectoría de la sociedad,
¿sí? Y debe de garantizar nuestros derechos, por decirlo en el caso de la Ciudad de México, a través de las normas, de la ley, de políticas públicas, pudieran haber aprendido mucho, porque la tierra no iba a cambiar, va a seguir siempre siendo una zona sísmica, y es una ciudad que está sobre un lago, eso no se va a modificar, y la resiliencia tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con aceptar esa situación y con la capacidad de reflexión que debemos de tener las personas para exigir, y la capacidad también de aprender respecto a lo que nos sucede. Este es un tema que realmente nos puede llevar durante varios programas. Yo les voy a pedir, ya se nos va a terminar el tiempo, que nos den un mensaje final, porque también quiero que me den permiso de hablar un poco de ustedes antes de retirarnos. Roberto y Angélica, junto con un servidor. ¿Pero vas a hablar bien o vas a hablar mal? Vamos a estar aquí martes y jueves, y espero que estemos por mucho tiempo. Entonces, primeramente, pues quiero pedirle a ustedes que si me comparten algún pensamiento, algún mensaje para la gente que nos está mirando en este momento. Angélica. Bueno, pues yo lo que pudiera, el mensaje que pudiera brindarles es que estemos dispuestos al cambio de actitud, al cambio de pensamiento más positivo, que eso nos va a generar emociones positivas, y por supuesto nuestros actos y comportamientos serán más positivos, y nuestras relaciones cambiarían, todo nuestro alrededor, nuestro entorno cambiaría. Ese es el mensaje que yo les pudiera dar para mantener pues un mundo mejor. Roberto. Fíjate que me topé una historia, ¿sí tengo tiempo? Sí, tenemos un minuto. Me topé una historia muy interesante que tiene que ver, que pudiera tener que ver con resiliencia, y es que para enseñarle un papá a su hija sobre cómo te levantas de las cosas, o cómo tú decides lo que vas a hacer y cómo llevas tu vida, pone 3 ollas de agua hirviendo, ¿sí? Y en una de las ollas pone zanahorias, en la otra pone huevos, y en la otra café. Todos se enfrentaron a lo mismo, al agua hirviendo, la zanahoria, los huevos y el café. Las zanahorias, siendo duras, se volvieron blandas, los huevos, siendo blandos, se volvieron duros, pero el café, a diferencia de los 2 anteriores, se convirtió en una bebida aromática que te despierta los sentidos, o te despierta cuando estás muy dormido, que te lleva a la mesa a platicar con los amigos, que te hace disfrutar de buenos momentos. Entonces creo que cada quien tenemos esa decisión de qué queremos ser, si zanahoria, huevos o café frente a la adversidad. Y entonces, respecto a esta historia, mi reflexión sería que el infierno o el paraíso está solamente a una decisión, Ramón. Gracias. Precisamente porque sabía que iba a pasar algo por el estilo, me reservé el poder hablar de mis compañeros, con su permiso. Roberto, quien me antecedió, pues ustedes ya lo escucharon, es un especialista en derechos humanos, es conferencista, es tallerista, al igual que Angélica. Angélica es una excelente psicóloga, donde su especialidad es precisamente el desarrollo humano, también de Roberto en el enfoque de los derechos humanos, y un servidor. Ya me conocen algunos de ustedes, que yo me he especializado en el tema de la prevención del delito con enfoque a las generaciones presentes, que son los jóvenes. Nosotros 3 vamos a estar martes y jueves con usted. Vamos a estar abordando diferentes temas, y para eso le quiero pedir que nos comparta sus comentarios, nos dé sus sugerencias, nos diga sobre qué temas quiere que nosotros hablemos, y por qué no, si usted es director de alguna institución, de alguna escuela educativa, de un instituto formativo, una empresa, aquí estamos nosotros. Próximamente les vamos a poner nuestros teléfonos para que nos
nos llamen y poder ir a darles algún taller, alguna conferencia. Chicos, les agradezco. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias Roberto, a gracias. ustedes y gracias a las personas que nos escuchan. Esperemos que esto sea de beneficio y que podemos dejar algo bueno a las personas que nos vayan a sintonizar. Muchas gracias a todos. Gracias y nos vemos el Hasta próximo luego. jueves, 8:30 de la noche. Buenas noches.